Vamos a suponer que tienes una enfermedad muy, muy delicada, muy difícil en tu vida y pues lógicamente quieres resolverla, ¿no? Y te informan o te avisan que hay un doctor que te puede ayudar, pero tienes que ir, está un poco lejos de donde tú estás, hay que ir a sacar una cita y hacer todo un proceso para verlo. De seguro que irías, ¿verdad? Porque es la persona indicada para resolver tu problema o ayudarte en tu situación. Yo creo que cualquiera de nosotros haría eso de una forma pues muy natural, ¿cierto? Bueno, en nuestra vida hay toda una serie de circunstancias que sabemos quién nos puede ayudar, quién nos puede solucionar todas estas situaciones o puede darnos un consejo o una guía. Y sabemos que es nuestro Dios, nuestro buen Dios. Pero muchas veces pues lo dejamos como el último recurso, como si fuera simplemente un paliativo, ¿no? Ya después de buscar diferentes soluciones y darnos cuenta que no son suficientes, entonces decimos, quizá Dios puede ayudarme. Por eso creo que es tan importante esta penúltima sugerencia de algo que podemos hacer en relación con nuestra propia vida. No es nada nuevo para ti ni para mí, pero a veces no necesitamos algo nuevo, solamente necesitamos hacer lo que normalmente tenemos que hacer y que alguien nos diga otra vez, regresar a los principios, a las bases y practicarlo. Leer más, sí, leer más, dice el pastor Alex San Pedro, orar más, leer más, correr más. Y no solamente se refería a leer más, muchos libros, sino también se refería a leer más la palabra de Dios. Justamente porque la palabra de Dios es una verdadera fuente de sabiduría. No es una broma, no es una vacilada, eso que dice el Salmo 19, de que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal, refiriéndose a la palabra de Dios. De verdad que no. Cuando te relacionas con Dios y con su palabra, encuentras en ella un gran deleite, un verdadero placer, una dulzura en los tesoros que están allí escritos. Y por eso es tan necesario que en las diferentes situaciones que enfrentemos, reconozcamos que Dios siempre tiene una opinión. Dios siempre tiene algo que decirnos al respecto y que necesitamos escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y para eso, pues necesitamos leer más su santa palabra. Te leo el Salmo, un salmo clásico, que es el Salmo 1, pero habla justamente de una persona que es asidua a leer la palabra de Dios y a meditar en ella. Dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Déjame leértelo otra vez porque hay varios tesoros aquí. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sí, primero habla aquí de deleitarnos en la ley del Señor.
en la palabra de Dios. La ley, desde la perspectiva hebrea, estaba considerado como los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la ley, la Torá. Y allí justamente se encuentra un montón de sabiduría. Por supuesto, hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? No simplemente abres la Biblia, lees y ya. No. Sí hay que dedicarle tiempo, pero ¿te acuerdas de este doctor que te dije al principio? Hay que dedicar tiempo a eso. Hay que ir a sacar cita. Hay que trasladarnos hasta donde Él está para que Él nos ayude con nuestro problema. Bueno, pues un poco así es con la palabra de Dios. Sí tenemos que dedicar una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestra vida a encontrar los tesoros allí en la palabra de Dios. Definitivamente que esto no está en un nivel superficial. Y creo que si has caminado con Dios en los últimos meses o en los últimos años, o quizá en algunos casos en algunas décadas ya has caminado con Dios, pues con mucha más razón deberías de estar muy consciente de que es necesario dedicar un tiempo serio a la palabra de Dios. Como dice aquí, y en la ley del Señor se deleita. Sí, como dice el Salmo, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, queremos que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón, pero nos cuesta deleitarnos en Dios y nos cuesta deleitarnos en su palabra. Muy importante, deleitarnos en su palabra, encontrar los tesoros que están allí y encontrar la sabiduría que Dios quiere darnos en nuestras diferentes situaciones complejas. Y para eso, pues necesitamos empezar por lo simple. Lo simple es leer más. Y no se trata, déjame insistir en esa parte, simplemente de que agarres la Biblia y leas lo que sea, sin un propósito, sin una guía, y que leas de por aquí, de por allá. Y si bien es cierto que Dios puede hablarte de esa forma, pero no hay como tomar un libro de la palabra de Dios y concienzudamente leerlo. Tú compras un libro y no lees una página de por aquí y una página de por allá, ¿verdad? No, vas siguiendo las ideas, vas siguiendo la lógica de la narrativa o de los argumentos que hay allí, el estilo del autor, y vas conociendo y compenetrándote con las ideas del escritor. Bueno, pues la Biblia en eso no es diferente de los demás libros. Es muy importante que tomemos un libro con la suficiente seriedad y que vayamos encontrando las ideas, la concatenación o el hilo de las ideas y de los pensamientos, y ver cómo se van relacionando unos con otros. Ahora, sí tengo que reconocer junto contigo de que en algunos pasajes de la Biblia son difíciles de entender, y allí es donde necesitamos quizá un poco más de tiempo y más ayuda para poder entenderlos. En algunos casos son muy complejos, pero no se trata tampoco de complicarnos la vida. Se trata de leer más, leer con más detenimiento, leer con más deleite, con más asiduidad. Y te aseguro, eso sí, definitivamente, te puedo asegurar que Dios va a decirte algo
cuando tomes con seriedad su palabra para escuchar lo que Él tiene que decirte y dar una respuesta a las situaciones que tú enfrentas en el día a día. De eso no me queda la menor duda. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.